Ah, Sí. vos te habías olvidado, pero menos mal que uno de los dos le funciona la cabeza. 2 minutos, nos vamos turnando. Normalmente también los alumnos me recuerdan que tengo que poner. Abraham, escúchame, vos, si bien fuiste director del YOLE, de las colonias, como habías contado, ahora hace tantos años que estás en Ivo, pero ¿en qué momento de tu vida empieza el mundo exterior? Mira, yo pienso, de la primaria no tengo tanto registro de mi mundo exterior, pero sí en la adolescencia, en la escuela secundaria, yo creo que por instancia del vicerrector, que después fue un capo en ciencias de la educación, González Rivero, armamos una radio que transmitía en los recreos largos y se paraba el colegio a escucharnos. Y yo la armé. Y después en el Departamento de Cultura de Hebraica, y donde yo armé programas, escribía libretos de tipo estudiantina, hebraiqueada, ya ni me acuerdo, januqueada, ya ni me acuerdo cómo se llamaba. ¿Y con quién, y a quién convocabas para que te acompañe? Y compañeros del departamento del aula de la división del secundario, o a mis amigos de la adolescencia, de hebraica, del seminario, de... Yo fui presidente del Centro Estudiantes del Belgrano, en la Yo te famosa iba a huelga preguntar si tenías de algún la vínculo con el laica. centro. Yo fui el presidente del club colegial, organicé una cooperativa de provisión barata de cuadernos, lápices y boludeces, comprábamos por mayor y la gente, y nos ahorrábamos mucha guita. Claro. Y hicimos eso por instancia del rector. Cada comprador compraba una acción. No me acuerdo si eran 5 pesos, no sé. Y esa era la guita con la cual comprábamos las cosas. Vos sabés que necesitaríamos en estos momentos un psicoanalista o una psicoanalista. ¿Sabés por qué? No. Porque cuando yo te pregunté del mundo exterior, me refería al resto del mundo, cuando te convocaron a vos para que seas leader de Yiddish en el resto del mundo, y vos, Ah, no, pero es y si genial. vos me decís Es mundo exterior, es ah, mi mundo interior ah, es mi mundo exterior. pero es excelente, Vos me dijiste excelente. mundo exterior, y para mí es eso. ¿Viste? Y para mí el mundo exterior es afuera, son otros países del Mira, mundo, muy sencillo. Eh, pero es genial lo que pasó, ¿eh? Cuando en AMIA, cuando yo trabajaba en el Badajino y en AMIA no tenían lo que hacer con algún visitante, que quede grabado, los reverendos pelotudos me llamaban y me decían, no tenemos lo que Umei. hacer con Dov Sadan, ¿no lo querés entretener un poco? Tenemos presupuesto, invitarlo a comer. Para mí fue un farguenín. Lo mismo hicieron con un diputado del Parlamento Europeo, un judío, Emanuel Zingeris, que vino acá de Vilna, y que vino acá y no tenía lo que hacer, entretenerlo. Y terminamos muy bien y él me dice, bueno, yo te voy a invitar a hablar al Parlamento Europeo.
Un político promete, promete. ¿En qué año? ¿O hace cuánto más o menos? No me acuerdo si en el 90. Tengo que buscar cuándo el arquero de Vélez viajó a jugar a Francia, porque viajamos en el mismo avión. Y habrá sido en el 2000. 2001, Ajá, eso habrá sido en el 2000. 2000. ok. Entonces me llega la invitación que organizan una cumbre en Estrasburgo, que era la sede del Parlamento Europeo, una cumbre del Yiddish en Europa. Summit of Yiddish. Y yo viajé. Hablé al final el tipo, el chanta no tan Claro, no chanta era no era, chanta. me invitó, fui, participé, hablé en el Parlamento Europeo en Yiddish, con traducción simultánea, porque todos podías hablar en cualquier idioma y te traducía. Yiddish es uno de los idiomas. Y me escucharon, y ahí me escuchó Mendy Kahn y David Kaplan. Y me dijeron, che, nos gustó, ¿no querés venir a Vilna? ¿Para qué? Y bueno, fui. Eso habrá sido en noviembre y yo fui al año siguiente, me invitaron a Vilna. Y yo era el sudaca. Entonces me dieron grupos de apoyo porque había grandes profesores ahí que ya tenían la vaca atada. Yo modesto hice mi laburo, di mi conferencia. Me llama el dire y me dice, che, la verdad que las evaluaciones de los alumnos, top. El año que viene te queremos contratar como profe. Y así empecé en Vilna. Trabajé 2 veranos en Vilna, 2 veranos de allá, 2 inviernos de acá, y mis alumnos americanos hincharon para que viaje a Nueva York. Entonces me Ujú. contrató ya el Ivo de Nueva York y se peleaban Vilna y Nueva York por mí. Entonces yo iba así, mirá vos, A ver, ahí está. yo creo que trabajé 2 años en Vilna y 2 años en Nueva York, porque a mí Nueva York me deslumbró. ¿Sabes lo que Claro. son 6 semanas, trabajar 2 horas por día? Y nunca gané un mango en Nueva York, porque con Adasa nos patinamos y pagan muy bien. ¿Siempre fueron los dos juntos? ¿Tanto a Vilna A como a Nueva Vilna no, York? a Vilna fue Adasa una sola vez, más fin, no tiene lo que hacer. Vilna, Ujú. el que no tiene laburo, la mujer, ella, ¿qué hacía? Iba a mirar, hay un supermercado grande y no hay shopping. Shopping hay que viajar, no es, yo estaba en el centro viejo, no. Es Ujú. 2 días, 3 días en Vilna no tiene lo que hacer. Iba a Israel, yo me encontraba después en Israel. Claro, claro. Y cuando ibas a Nueva York sí iban los dos. Ella se la iba a perder. ¿Vos sabés lo que es Adasa en Macy's de 10 a 2 de la No, no me tarde? la imagino. No, no me la imagino. No, no, me la Bueno, imagino más un perfil. Bueno, está bien, miro 10 minutos, pero después me voy a un bar, me voy a caminar. pero lo más, Macy's es pero no sabés para qué. A Para ver. comprar schmate para los nietos. Ah, Macy's, Gap, Children's Place, los hijos. Mis hijos todavía tienen ropa que claro, usan. claro. Ah, Ah, y- y además te quiero aclarar cómo se llama Gap. Las ventajas de ser profesor universitario. No pagás el tax en Gap.
Entonces Adasa iba, elegía las prendas, yo venía y pagaba con mi Social Security Number. Claro, claro. Sí, 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 un regalo, No, y ponele. después, por los barrios en que vivíamos, paseábamos a lo loco, porque el primer año en Colombia estaba en un barrio recontra bacana y cerca de Harlem, Ujú. cerca de Cotton Club, donde íbamos a hacer Sí. algún brunch con gospel domingo a las 10, 11 de la mañana, o después cuando estaba en el village íbamos a caminar y a escuchar, tomar algo y jazz, o a la mañana Adás hacía la cola y compraba las entradas a mitad de precio en Broadway. Así que no son baratas. No, claro que no. Abraham, y digamos, el primer lugar que estuviste fuera del país convocado fue No, Vilna. no. A ver. Académico sí. Ya creo que el primer lugar, tengo que hacer memoria, serio, es Montevideo, Ujú. donde la gente de Montevideo me contrató para dar charlas a los letters y para armar Yiddish y para dar conferencias. Creo que fue Uruguay. Ajá, Después me ajá. llamaron a seminarios en Chile, di México, di charlas yendo para Nueva York, paré en México también. Y después me contrató Barge. Ya que venís a Ujú. Vilna, se ponían de acuerdo, entonces yo hacía 3 semanas de Barge y 4 de Vilna, que lo habré hecho 5 o 6 años. No tengo, hay que mirar los pasaportes. Bien, y habiendo salido del país de esa manera, porque digamos Uruguay, si bien Uruguay, Chile fueron lugares importantes, la manera en la que te convocaron, pero digamos ya yendo para Europa y después yendo a Estados Unidos, ¿vos sentís que cambió algo en vos? Totalmente, Y totalmente. en qué lo notás? ¿En qué lo Ahí notás o en qué lo entendí, notaste? primero, ahí entendí, yo creo que la palabra encierra un mundo. Y cuando te pones a pensar en el contenido de la palabra, vos te das cuenta y empezás a entender que es un hombre de mundo. ¿Entendés? Las culturas, las costumbres, y como yo soy acne profesional, me meto. Y primero tener contacto con alumnos de la ex Unión Soviética, Irishland, de Ucrania, de Belarus, de Italia, de Francia, de Alemania, del mundo. El mundo. Y Nueva York es lo mismo, porque no es lo mismo la estudiante de Los Ángeles que las describo, vienen en bolas a la clase, se ponen un saquito porque hace frío y leer diviértame. Yo tengo el profe, mientras que las yeques son serias y vos decís en Nueva York, me gustaría que lean esto, no te dan bola. No todo, pero el promedio es ese. Ajá. En cambio, una europea, polaca, viene al día siguiente y te dice, ya lo leí, ¿qué más? Esa es la diferencia. Claro, claro. Son mundos diferentes. Y pudiste en Vilna, en Valle, como encontrarte a vos mismo en sí? No, no, yo encontré ahí el mundo. Para mi formación me faltaba el in situ, porque yo sabía más de los lugares que los lugareños o que los europeos. Claro, claro.
Y ahí el primer año mío en Vilna, yo trabajaba, tenía muy pocas horas de trabajo, pero yo a las 6 de la tarde volvía a casa y yo mis piernas de la rodilla para abajo no las sentía. Claro. ¿Y qué anécdota te acordás de ese primer momento, de ese primer año, de las primeras clases, de la sensación del primer viaje, los primeros alumnos, compañeros? Eh, Tendría que poner a pensar, pero la sensación fue que un mundo diferente, un mundo diferente. Yo venía de toda una vida de trabajar con 3 años con niños, digamos, y 25 años con adolescentes. Ahora yo tenía, no el adulto mayor, Claro. tenía un desafío Universitarios. universitario. Y los alumnos más grandes, de 40, 50, conformamos un grupo donde estábamos mucho más cerca de la franja etaria, lamentablemente una murió, pero con otros seguimos manteniendo contacto. Ahora ella se llama Esti Nisim, hace un concierto en Israel. ¿Qué otros O, nombres te o, acordás de ellos, no, de me la acuerdo primera de ola? todos, todos. Yo me Nómbralos. acuerdo de, no, tengo del primer grupo, tengo un campeón de ping pong que cuando yo dije ping pong casi me mata, es tennis table. Ah, Y no, tengo cosas así, no. Eh, Chicas que me cantaban serenata. Yo una vez hablé de Manger y vinieron dos, una ya es profesora en Varges, una capa, recapa. Ella y una amiga me cantaron una serenata y fueron mis guías cuando yo, en Vilna, pero después fueron mis guías en Varges. No, yo siento ese reconocimiento que se da también con exalumnos del Scholem, con los cuales estamos totalmente, en cuenta. Yo estoy en totalmente. grupo, me invitan, ahora van a hacer un asado, voy a ir. Por el asado, Fashti. No, por supuesto. Y la experiencia de Uno Nueva York, cumplió ayer 60 años, te digo, esa es la edad, ya tengo mayores también. pero claro, no estamos tan lejos, Y algunas del primer personas. año de Vilna, yo di una conferencia sobre los judíos de la Argentina y me cargaban con el patos con que yo leía y con la tonada campera que ellos no entendían, porque, Claro, por ejemplo, eh, y no estaban acostumbrados a un docente con humor, que para mí era natural, no era impostado. exactamente, exactamente. Eso debe haber Y roto yo varias barreras, ¿no? Con los totalmente, y yo aprendí estudiantes. mucho. Yo creo que lo que yo aprendí del 2000 para acá, del 99 para acá, aprendí mucho, porque yo, aunque no lo parezca, preparo mucho el material. Que no lo Tengo parezca. un background, ¿eh? Aunque no lo parezca, decís. No lo parezca. Escúchame, ¿y dónde vivías ahí en el primer tiempo? ¿Siempre fueron Bien, departamentos, no, hoteles? mira, no, mejor que hoteles, porque en Vilna te alquilan una casa, dos o Ok, tres ambientes. Mi primer casa, la más vieja, la que estaba más lejos, pero fue la más linda porque fue en una calle judía, cerca del centro, a media cuadra de la Filarmónica, no te dice nada vos, no, en no una conozco. casa de madera, en un Hoif, una casa del 1700, una belleza, una belleza.
Y Era si no donde te tenías que alquilan, estar, ¿no? oh, si no te alquilan yo me acuerdo perfectamente de cada casa mía en Vilna. La primera era lejos entonces de la universidad, 10 cuadras, lo que 10 es cuadras, 10 cuadras. En el centro no hay transporte, tenés que ir a pie. claro. Ah, ajá. La segunda estaba en un edificio que se había destruido cuando los nazis entraron al gueto, Mm. que los soviéticos la reconstruyeron, ahí me cantaron una serenata. La tercera estaba en el Palacio Presidencial. Yo abría la ventana y escuchaba el concierto de los domingos a la mañana en el mismo hoy. Terrible, sí. Después yo estuve en una casa recontra bacana de zarista, primero, segundo piso, con las escaleras como las de Mirta Legrand, mármoles. Que estaba cerca del barrio ruso, la calle Teatro. Yo Vilna conozco más que Belgrano, eso Claro, dalo por hecho. claro, claro. Sí, sí, porque lo conoces desde lo Después estuve intelectual y desde la realidad misma de caminarla. después 2 años en una casa en Zareche, Usupios, que es el barrio bohemio hoy, que fue el Ujú. barrio pobre antes de la guerra, un barrio judío cruzando el río Neris, que estaba al lado de un bar donde yo pasé horas comiendo y tomando, porque eso fue un antiguo prostíbulo transformado En bar. en bar, café, donde era mi oficina alternativa, una belleza. Y después estuve en una casa que Stalin construyó para los argentinos que hacían aliá a la Unión Soviética. A ver, Qué bárbaro. sobre la arquitectura te puedo dar cómo se notaba que la primer casa no tenía baño, porque de una pieza hicieron mitad cocina y mitad Mitad baño. baño. Qué bárbaro. De Pero los años. después, no, después todas las casas con heladera, con freezer, yo aprendí a manejar lavarropa y no había, tenía que ir a internet a ver cómo se manejaban, sobre todo los lavarropas soviéticos, que es una historia. Ah, sí. Cada lavarropa tenía una belleza. Y la privacidad de una casa, ¿no? Mejor Que el hotel, ¿no? Además son muchos días en eh, hotel, en la casa por lo menos te podés llevar, cocinar algo no, si quisieras. no, no. Y hasta De Vilna, aprendí, y tras que me gusta cocinar, te imaginas que yo claro, claro. cocinaba la primera semana y tenía para todo el mes y chao. Decime, Abraham, y en Vilna, en otro momento vamos a hablar de Nueva York, quedémonos en Vilna ahora. ¿Te sorprendiste de vos mismo, de la manera de dar las clases, No, 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 del no, vínculo con la no. gente? Del vínculo, no, yo creo que fue muy natural todo, fue muy halak, muy... No, 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 no. Mirá que yo trabajé 13 años, habré tenido 500 alumnos, Ujú, amateur, ujú. uno solo tuve problemas. Un ¿Por qué? tipo, ahora te voy a explicar, Ujú, porque así como yo soy jodón y todo lo que vos quieras, pero hay que cumplir el programa. Había ujú. que presentar trabajos. En el sílabus estaba claro, eran 2 trabajos semanales, vos tenés que presentar 8 o 9 trabajos y había devoluciones y había un tipo porque en cursos universitarios se otorgan créditos. Él Claro. vino creo que de Australia,
vino, faltó a más de la mitad de las clases, no entregó un trabajo. Al final de la clase, del curso, yo no lo califiqué y no le di crédito. Me trajo al día siguiente todos los trabajos. Digo, ahora yo no te lo acepto. Yo tenía que haber entregado trabajo. Armó un quilombo. No te digo que casi se va las manos, pues yo soy más grande, lo iba a fajar yo, pero el único problema en 13 años, 13 y, o años. sea, 13 veranos en Vilna. Y lo más lindo fue, el primer año no fue a Daza, y yo me levanté a una novia en Vilna. Ah, es esa novia que vos alguna vez comentás, mi novia de, de Vilna. Tenía 90 años en aquel ahora debe Claro, tener, no, habrá tenido 80 y pico, ahora tiene 96, ya no escucha. Bueno, cuando vino a Daza al año siguiente, le digo, Adasa, mein Kalle, ella no me imagina, yo le decía Kalle, pero sí. no se imaginó que yo la iba a presentar así a Adasa. Ansía, claro. Bueno, es parte de ese humor que ellos no se imaginan que se puede tener en forma cotidiana Pero con ella pasó una cosa interesante, porque ella tiene una hija en Vilna y una hija en Israel. Y Ujú. ella es de armas llevar. Cuando fue a Israel, tenían que conseguir una cama ortopédica para el yerno, para el padre del yerno, no sé bien. Y fueron a un instituto, ya no me acuerdo cómo se llama, ya me voy a acordar, donde ella fue a pedir la cama ortopédica. Y ella habla yiddish, no habla híbrido. Y preguntaba quién habla yiddish. Y le dijeron, le trajeron a un señor. Con él puede hablar yiddish. Muy bien. Empezó a hablar yiddish. ¿De dónde es? De Argentina. Ah, yo tengo un novio de Argentina. ¿Quién es? Abraham Lichtenboim. Abraham Lichtenboim es mi consuegro, el papá de Abby. ¡Qué Entendió la... No, papelón! no, no sabe. Che, acabo de hablar con tu Con tu novia. novia. No, él lo entendió enseguida, él ya Claro. le contó quién era yo. Bueno, él, Ay, yo, qué gracioso, pero qué mira lo que es la gracioso. anécdota. Vos Sí, querías una anécdota, me no acordé quiero ahora. una, quiero varias, varias, varias. Y una alumna, me, yo, mis, ¿cómo se llama? Los que me venden, ¿cómo se llama el personaje que ven? Mi representante Ah, artístico ah, son los tu alumnos. manager. Una alumna mía de Alemania. Alemania también me abrió la puerta a los alumnos. Mi primer contacto fue vía no Frankfurt. ¿Dónde iba? Che, estoy cansado, tenía que dormir más, estoy muy dormido, dormí mucho. Sí, Sí, toda la tarde. Hamburgo. Mi Hamburgo, ok. primer punto en Alemania fue Ajá, Hamburgo. ajá. Que ellos tienen un Schloime Birnbaum Center, que para mí fue un honor, porque Schloime Birnbaum fue el primer profesor de Yiddish en el mundo. Él creó la cátedra de Yiddish en Hamburgo, in der Tierzig. Ujú. Entonces me invitaban a esa cátedra, yo hacía Varsche, Vilne, Hamburgo. Ah, Un fin de semana daba un seminario y me volvía a casa o a Israel. claro. Y ahí son anécdotas. Y una alumna en Vilna que se especializaba en Weimar, la República de Del Weimar, Weimar, sí. investigadora y trabajaba junto con, en aquel entonces, me tengo que fijar el año, no me acuerdo el año, ha sido Ujú. 2009, 10, no sé.
trabajaba en un proyecto con la que era en aquel entonces ministra de Construcciones de Berlín, que era la ministra de mayor presupuesto en Europa, que una no judía, por supuesto, que trabajaba para el museo, para el tema Shoah, para el Museo de la Gestapo, que es un museo al aire libre, donde estaba la Gestapo y lo dinamitaron, hicieron el museo. Y entonces me invitaron después de... En Hamburgo me invitaron para el año siguiente a Berlín. Y yo tenía que estar el año siguiente, primero Berlín y después Hamburgo. Entonces, voy a Vilna y me avisan que el presidente de Hamburgo murió, el del Gesellschaft, que lo van a suspender, y me preguntan si yo tengo inconveniente en que las 2 semanas me quede en Berlín. Digo, ¿qué va a hacer? Pero tenemos un problema. Berlín es un centro de convenciones muy importante y no hay hoteles. Entonces yo tenía para la primera semana en Berlín en un hotel tipo Marriott, ¿no? De esos Sí, sencillos, pero estuve en ese Marriott, no estuve en sé el si un Marriott de Berlín. Marriott, de esos que no tienen ropero, viste que pones la, pero muy lindo, en una zona Claro, de... moderno, sí, sí. Pero la otra semana que llevamos a hacer otro seminario en Berlín, voy a tener que estar en la casa de la ministra, si no lo tomo a mal, porque no hay hoteles. Y dije, bueno, pero va a tener privacidad. Yo estaba seguro que no iba a dormir con la ministra. Y es un caserón hermoso, en un barrio precioso, con casa de techo a 2 aguas, que en el desván hicieron un loft para invitados. Y fue mi mejor alojamiento de mi vida, porque tenía mi cocina, mi baño, mi computadora, mi cama, y Y yo el dentro de curso, una casa. una casa. Claro, Yo me claro. levantaba, desayunábamos juntos, venía el chofer, se la llevaba a ella, y el marido, un juez jubilado, se ofreció a ser mi guía en Berlín. Yo hablaba en yiddish, medio inglés, el alemán. Se entendían perfectamente. Fue mi chofer. Yo no hubiese conocido Berlín y sus alrededores. Desde las 10 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde paseando. Y Paseando y el tipo charlando, paseando y charlando. charlando. Y el tipo un enamorado de la cerveza, que a mí mucho no me gusta. A mí no me gusta la Pero cerveza. yo tomé en esa semana 3 veces por día cerveza de tipos diferentes. Si vos me preguntás qué tomé, no No, sé. no Y tenés algunas idea. me gustaron. Si la quisiera volver a tomar, no sé qué No, no tomé. la sabes pedir, claro, claro, claro. Y bueno, pero yo conocí Berlín de punta a punta. Entendí lo que fue el muro de Berlín. Una cosa es hablar del muro y otra cosa es vivir lo que fue. Eran kilómetros. Vos sabés Sí. que el muro de Berlín era las vías del tren que va ida y vuelta, el muro iba 50 kilómetros por el medio. Una cosa Vos sabés que en el occidental. hotel que nosotros estuvimos, yo primero no quería ir a Berlín, bueno, al final dije, está bien, vamos a Berlín, y nos habían recomendado un hotel, me dicen, mira, es precioso porque es una de esas casas reconstruidas, digo, no, no es para mí, no es para mí. Entonces, digo, si vamos a Berlín, vamos a un hotel que yo, no sé, que suponga que ahí no pasó nada. Así. Entonces, cosa que imposible, pero tenía que tener esa sensación, por lo menos. Cuando vos vas a entrar al Marriott, a 10 pasos del ingreso, tenés la línea
roja, la línea por donde iba el muro en pleno centro. ¿Cómo? Todo así. Pero Todo yo no así. sé si, yo a todos les recomiendo cuando vayan a Berlín, vayan a ver hay una especie de museo del muro, donde está la Sí, historia del sí. muro, una película te pasa, es fantástico. Sí, sí, está, nosotros vimos eso, hicimos con unos guías, viste, de Sandemans, creo que se llaman, los del paraguas rojo, que son pibes muy jóvenes, son estudiantes universitarios, Mm. que la verdad que todos los que tuvimos, que van con una moneda, o sea, les das, viste, A la algo gorra. a la gorra, y siempre fueron excelentes, siempre. No, yo tenía el Vos tipo tenías a este, tu chofer me llevó a privado. Sachsenhausen, me llevó al supermercado, al Harrods de Berlín, KDB, DKB, KDB, Kaufverein, qué sé yo. Unos precios, vino de 2.000 euros, una cosa de loco. Digo, pues yo acá Abstemio, abstemio. tengo que comprar algo, Epes, y busco qué comprar y veo lo más barato que yo veo es unas toallitas cuadradas y me las pago, me las dan en una bolsita y él me dice, ¿qué compraste? Esto se entra a cagar. ¿Eso compraste? Sí. ¿Sabe lo que es? No. ¿Qué es? Eso lo compran las mujeres. Porque al Ah, no haber bidet, meten la mano adentro y se le lavan con esas toallitas Dios mío. íntimas. Así que yo Es- compré esa. Querías anécdotas, te voy contando. Escúchame, pero hay unas anécdotas de Vilna que yo voy escuchando de algunos compañeros, algunas compañeras. Sí, cuando estuvimos con Abraham en Vilna, ¿te acordás, Abraham? Vos tenías, siempre tuviste una llegada importante con tus alumnos, viste, con todos los estudiantes en general, pero van contando historias Pero ellos se fantásticas de acuerdan cuando más que yo. que vos cocinabas o que ellos ¿Cómo? cocinaban y Con dos ver hacíamos una... Mira, las alumnas polacas venían a estudiar y no tenían para morfar. ah, mira vos. Entonces, cuando hacíamos un tish un viernes a la noche, yo exigí que se compre el doble para que sobre mucho y se lo puedan llevar. Una o dos veces hacíamos farbrengen en casa y con dos ver íbamos y comprábamos ¿Y a y Dotberg dónde lo agasajábamos. conociste? Con En dos ver Vilna? es mi hermano ese. Sí, En sí. Vilna, enseguida hicimos una comunión de amistad y Pero él qué hacía en Vilna. profesor, Él colega, era, él era Lehrer de colega. Yiddish también. Sí, En ese momento. con él, con Nigorsky, un año o dos, con el que escribió el libro, Hanan Bordin. No, tengo una relación hasta hoy en día, pero con Dov Beres. La cena nuestra, la gente se peleaba por venir a picar y a chupar o a comer con nosotros, porque ese era nuestro punto de encuentro. Y siempre era Vilna y después ir para otros lugares de Europa. No, mira, el periplo al principio fue Buenos Aires, Vilna, Buenos Aires. Buenos Aires, Vilna, Tel Aviv, Buenos Aires. Buenos Aires, Varshe, Vilna, Hamburgo, Buenos Aires. El más largo fue Buenos Aires, Vilna, Buenos Aires, Varshe, Varshe, Vilna, Vilna, Hamburgo, Hamburgo, Montreal, al Festival Klezmer, Montreal, Toronto, Toronto, Buenos Aires. ¿Cuánto Porque tiempo todo eso? 2 meses y Ujú, medio, ujú. 2 meses y pico. Porque mis alumnos me iban invitando o pedían,
Y yo por eso estuve en los festivales klezmer de Varshe, de Kruke, de Claro. Cracovia, Sí, de sí. Montreal. A Toronto creo que fui 2 o 3 veces, ya no me acuerdo. 2 seguro, puede ser que 3. Hamburgo habré ido 5 veces. Así como me acabas de contar de Dos Ver, ¿qué otra persona para vos es muy importante haber conocido en ese momento y que siguen siendo amigos y que tenés cientos de anécdotas? De allá. De allá. Allá es Europa, ¿sí? Sí, sí, sí. No te vengas todavía a Nueva York. No, no sé, de Europa. El que fue presidente de la Keile de Grodno, que ya murió, Josip, profesor universitario que no usaba su auto porque no tenía guita Para la nafta. para, para la nafta y que no conoció Ponar hasta que vino a Vilna y lo vimos así. Yo iba con Adasa, porque Adasa tampoco había estado. Yo lo llevé en el taxi, le dice de guía y dice, yo vivo acá y eso es Europa. Y después el presidente de Vilna, Adamsus, éramos vecinos, vino al... Le hice un reportaje para la Yiddish Yeshu, en algún programa está. Ujú, Yo entraba al ujú. Palacio Presidencial como, qué sé yo, fui más al Palacio Presidencial que a tu casa, me parece. Cosas así. O María Krupoves, la cantante que Sí, cantó. sí. María fue alumna mía, era profesora de folclore no judía en Varshe y vive en Vilna, vive en Vilna, fue alumna mía. Ella hizo conciertos, organicé yo como en el teatro donde se estrenó Freeling, se hizo un concierto de canciones de gueto con la orquesta de cámara, me presentó al director de la Filarmónica de Vilna. Yo iba por la calle o con alumnos y me saludaban. Yo te digo, en Vilna me conocían Claro, como que como el fueras mejor. un vecino. Claro, este es el director, ya no me acuerdo, tengo el nombre de él, pero un tipazo de aquello. Yo conocí mucha gente. Una locutora de la radio de Vilna, una piba, una señora, debe tener tu edad, judía, que a los conciertos de verano iba con ella porque ella tenía entrada gratis. Yo igual iba, pagaba los 5 euros de los 6 euros, pero los últimos 4 o 5 años con el pase libre íbamos todos los días. Claro, claro. Me imagino que cuando viste a esta chica japonesa que no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? ¿Tu alumna? Satoko Kamoshida. Satoko Me Kamoshida. hiciste acordar una anécdota. Bueno, porque te iba a preguntar, dale, contala, te iba a preguntar algo, dale. El primer año que ella vino fue el año que estuvo Adás. Y entonces en un Shabestish estamos cantando y Adasa me dice, vos en la radio. Satoko había empezado a estudiar Yiddish en el año 2000, 2001. Ujú. No era alumna mía en ese entonces. Y me dice Adasa, vos hablaste en la Yiddish Yeshu que en Japón es muy común la canción Dona Dona porque la cantó John Baez. Ujú. Ella la Ah, cantó en mira, no inglés sabía, y no sabía. Muscuri, ¿cómo se llama la otra? También la cantaba en su repertorio. Melina Muscuri, una No, no sé cantante quién es, pero famosa. no sabía que Joan Baez había cantado Dona Dona. La grabó también, está grabada. Ah, Y es muy famosa. Y entonces me dice, está la japonesa, pregúntale si conoce Dona Dona. Satoko, ¿conoces Dona Dona? Sí, cántala. Uchu, cuchu, puchu, muchu, pichu. Todos aplaudimos, muy bien. Pasa una semana Tish.
japonés pide la palabra. Este horripilante bicho, tengo que confesar que me confundí con la letra de la canción. La versión correcta es Michu, Puchu, Pichu, Muchu. Aplauso y yo digo, Satoko, Menos mal que te aclaró. tengo que decir que no te quise avergonzar, pero yo me di cuenta y no dije nada. ¿Te imaginas el aplauso? Claro, claro. Desde ahí ya. Claro, claro. Porque lo que te iba a preguntar de Satoko, que no es específicamente de Satoko, pero me imagino que cuando vos viste que hay una japonesa estudiando Yiddish en Vilna, te Japonesa, parecía, pero japonesa, china, un árabe de Arabia Saudita, de Saudi Arabia, que estudiaba literatura hebrea en Israel. Estoy en contacto con él por Facebook, pero escribe en árabe. Cuando escribe en inglés. bueno, eso Y era lo que una te iba a alumna preguntar, de que con qué Vilna, otra gente que uno... una alumna que no me acuerdo cómo se llama, hoy ve que un alumno me dijo, esta mina debe ser una espía del Hamas. Una chica, una divina, libanesa, el padre general del ejército cristiano del Líbano. Israel lo rescata con los quilombos que hubo, llegan a Israel la familia y esta piba, se me fue el nombre, Ya no te vas a pienso en acordar. ella, está en Israel, escucha la radio, aprende ivrit y escucha una canción y dice, ¿y esto qué es? Yiddish. ¿Y qué es Yiddish? Te la hago corta, hoy puede dar clase de Yiddish. Y vino a estudiar a Vilna y canta canciones así. Además, sabe, podría estar Sabe lo en que dos. canta. No, sabe, pero sabe todo. Se puso a estudiar en serio. Fue alumna ¿Y vive mía en durante. Israel? Le perdí el rastro y estaba estudiando en París, pero no, le perdí Mm, el rastro. La mm, familia debe estar en Israel o se fue, no. Le perdí el rastro hace 8 o 9 años. Pero esta mina claro. son así. Toda esta gente libanesa, china, japonesa, etcétera, todos jóvenes, o sea, Sí, gente de estamos menos hablando de de 30 años. 50, 30 años. y de la gente Fiverr. mayor, bueno, sí, Había gente de mayor. gente mayor que vos decís, bueno, Eh, ¿cómo vino hasta acá, hasta Vilna? ¿También te no, sorprendiste? nada que ver. Yo apunto siempre a la media joven. El Ujú. mayor que se arrastre. En serio, lo digo en serio. Qué El bárbaro, mayor cuenta su experiencia, le sirve a los jóvenes, pero el material le apunta a los jóvenes. claro. Si no, no tiene sentido un curso de ese tipo. Lo mismo me ¿Podrías decir, pasa sí, sí, acá en la UNTREF. La UNTREF va a la media joven. claro. ¿Podrías decir un porcentaje de judíos o no judíos que estudiaban en Vilna en ese momento o en Europa en En general? Vilna el porcentaje de no judíos era mayor, sobre todo en Varshe también, Ujú, porque en Varshe me pasó algo muy interesante. En un curso mío, creo que en el primero que di hablé de las colonias judías en Ucrania y se me para una y me dice, mi abuela era de las primeras colonistas en Ucrania y era una mina joven, una joven señora, 35 ujú, años, a lo mejor más, ¿no? ujú, ujú. Pero parecía un campeboy, ¿viste? Y después doy clase en otro curso, en otro año, no era el mismo año, y hablo del Mojitz Rebbe. Doy una anécdota porque era Ujú. cuento jasídico. Se me para un pibe y me dice, yo soy tartaranieto del Mojitz Rebbe. Mi
la hija del Rebbe se piantó con un goy. Y para el Mm, Rebbe murió. Pasaron 2 o 3 generaciones, él empezó a investigar y se dio cuenta que era del Mojitz Rebbe, se puso a estudiar Yiddish. Vive en Danzig, que estoy en contacto con la Javerade, que es una de las mis buenas alumnas. Así que mira, tremendo. No, tremendo. y estoy en Vilna. Viste que vos dame tiempo, se me van aflorando las cosas. Se va Entonces aceitando esto. estoy en Vilna y también doy un curso del cuento y hablo de Rebsucia Nopoler y que dijo, no, me preguntaron si no tenés miedo que en el Olam Abba le iban a decir por qué no fue como Boishe Rabbeinu, y Rebsucia dijo, me voy a preocupar si me van a decir por qué no fui Porque fue, Rebsucia. claro. Se para una piba y dice, yo soy bisnieta, vivimos en Jerusalén, y Y con el Goim te nieto buscan. de Yolemash, ¿nieto? Sí, con el No, nieto el de nieto Yolemash. me enganchó a mí, no, yo cuando él estaba en Vilna, yo estaba en Nueva York, cuando yo estaba en Nueva York, él estaba en Vilna, se dio así, él Ajá. me enganchó a mí, no. Sí, y lo mismo con el bisnieto de Sholem Aleichem, que me contactó porque quería venir a bailar tango a Buenos Aires, le dijeron Lichtenboim, ahí nos hicimos amigos, llevándolo a No, la pelada. tremendo, tremendo. Todo eso, porque los de AMIA no se animaban a hablar con la gente, ¿vos te das cuenta? ¿Qué Sí, tenían para hablar? Eso me nada, abrió un mundo. exactamente, exactamente. Ellos no se dieron cuenta lo que perdieron y vos no sabías lo que te estabas Porque no ganando. claro, no se desvaloriza la cultura. Sí, se desvaloriza, yo creo, el darse tiempo de conversar con las otras personas, porque Lo mismo me eso es perder pasó el tiempo. claro, con Y es Brasil. lo mejor, es lo más. Igual, ¿para qué querés eso? Me decía alguien muy famoso en el Sholem Aleichem. Un amigo mío de la adolescencia era el representante de la Universidad Hebrea de Jerusalén en San Pablo. Alan Grossman, el padre fue ahí, Disher Schreiber. Estoy en contacto con él. Vive en la calle Guatemala de Jerusalén. Ajá. Alan Grossman. Y me dice, yo ya había hecho Gesher Ahva con alumnos del Sholem en Haifa, que lo había organizado Finkelstein. Y hablando con Adam me dice, che, ¿por qué no hacemos algo en Brasil? Hacelo. Y con la escuela más famosa de San Pablo, el Higienópolis, hicimos intercambio 2, 3 años. Alumnos del Sholem fueron a casas de alumnos, alumnos de Brasil vinieron acá. ¿Para qué hace falta Ay, tanto Dios trabajo? mío, Dios Te mío. digo que hay gente que mantiene la amistad con el tipo que los alojó, con la familia que los alojó. Claro, claro, Y es claro, gente mayor que vos ya. claro. Claro, no, Años no, por supuesto. 78, 79. No, no, el tener la posibilidad de hablar con la gente, de escuchar, es, para mí es fascinante y es ese, no Los sé, a mí me, viajes me que yo apasiona. empecé a hacer en el Sholem a Moisés Ville, al interior, ¿para qué tanto trabajo? Para esto, para encontrarme, qué sé yo. No, impresionante. No, no se dan cuenta. No se dan cuenta porque no les da no le dan importancia a ese tipo de vínculos. Y Y sí, realmente es lo que entonces, arma, es lo que se va armando. Eso es comunitario también, ¿eh? y Habría yo que en decir. Europa entendí que yo entrevisté a una investigadora que escribió, la entrevisté en la Yiddish Yeshua en Yiddish, Ajá. sobre Sí. el Bund que ella hizo, sobre el anarquismo, escribió Ujú. un libro. Muchos alumnos europeos llegan al Yiddish por sus investigaciones
en el anarquismo, en el marxismo, en el socialismo, del cual el yiddish tiene un material único. Claro. Y yo me di cuenta enseguida que voy a traer un regalo que me hizo un alumno. A ver, Y vas a entender. dale. A ver si sabes qué es eso. ¿Se ve? No, no se ve porque se ve la foto. A ver. Espera que voy a sacar el fondo. Con fondo de pantalla no sirve. No, porque se corta. A ver ahí. No, no. Espera. ¿Escuchás? No. Sí, se escucha. ¿Qué es eso? Y es el himno, La no sé, la Internacional. Internacional Socialista, ahí está. Entonces, un día se me ocurrió, digo, ay, no cantaba, no. A ver, ¿en qué los agarro? Había revolucionarios, todo, la mafia académica joven. ¿Quién canta la Internacional? Y uno la cantó el viernes que viene a la noche, de cada país, como está cantada, se canta en todos los idiomas. Claro, Cada uno canta la Internacional del país. en el Entonces la idioma, cantaron en el idioma, la cantaron en sueco, en noruego, en italiano, la canté en yiddish, la canté en español. Y con eso se engancharon. Y uno me regaló la Internacional. está buenísimo. Y sí, y sí. Tomá, Bueno, ya tenés Abraham, anécdota. Chao, va. tengo anécdotas, sí, sí, ya no damos más, no doy más de cansancio, no sabes. No Y doy por más. ejemplo, después en Nueva York, también en Vilna o en Pero Varsovia. eso me contaste escúchame, la semana que yo no festejo Navidad, así que podemos ir por mí igual, 4:30. No sé, es viernes, no tengo Es problema. viernes. Y lo mismo, también agarré a muchas pibas por intermedio de la cocina, hacía talleres de cocina, hice en Nueva York, en Varsovia, en Vilna. Comida yiddish, chunto, no, cimes, Y boludez. los otros letters también buscaban Con creatividad para dos la vers, enseñanza. no. Claro, No. era tac, sí. Claro, y es muy, además de que cada uno es como es muy argentino esto de estar buscándole la vuelta, la mejor Es manera y parte de etcétera. la actividad Es docente. la didáctica, totalmente, totalmente. Bueno, Meidele, basta, me Bueno, voy a vamos tomar mate. deja de grabar ya y bueno.